Bienvenidos a este episodio número 72 de Detalles, en el cual quiero mencionarles a ustedes 15 preguntas en las cuales puede ser que ustedes las reciban o alguna de ellas cuando estén optando por alguna entrevista de trabajo para un desarrollador de frontend. Estas 15 preguntas las estoy obteniendo en un artículo que encontré en la página de ca.indeed.com, que es un sitio bastante utilizado para buscar empleos aquí en Canadá. Entonces aquí me disculpan si algunos datos se pierden en las traducciones que voy a mencionarles o les voy a leer, pero hay muchas cosas interesantes aquí que pueden ayudarles a ustedes cuando estén en esa situación de tener alguna de estas preguntas o algún entrevistador les haga a ustedes estas preguntas. Antes de comenzar, nuevamente gracias a todos ustedes por escucharme, a las personas que van manejando, a las personas que están tomando café este domingo. Espero que les sepa bastante bien el café y vamos a comenzar con este podcast solo con el pequeño anuncio de que recuerden que parte para apoyar este trabajo de mantener el podcast y todo lo demás, si ustedes consiguen alguno de mis cursos, directamente me están apoyando en toda la creación de contenido que estoy haciendo. En fin. Eso sería, vamos a comenzar con estas 15 preguntas. Primero les voy a leer las 15 preguntas y luego vamos una por una con ejemplos, cuál es el objetivo de la pregunta y un ejemplo de respuesta. Entonces, vamos a comenzar. Primera pregunta que tenemos aquí, ¿cómo se asegura que los sitios web que se diseñan promuevan la accesibilidad y facilidad de uso? La pregunta número 2, ¿con qué lenguajes de codificación tienes experiencia o lenguajes de programación tienes experiencia? La pregunta número 3, ¿cómo se mantiene actualizado con las tendencias y técnicas de la industria? Pregunta número 4, ¿qué tipos de proyectos de desarrollo de frontend prefieres y por qué? ¿Qué habilidades tienes que te hacen un buen desarrollador de frontend? Pregunta número 6, ¿cómo se asegura de que su código sea fácil de entender para otros desarrolladores? Número 7, ¿qué son las metaetiquetas o meta tags? Número 8, ¿cómo limitas los errores en tu trabajo? Número 9. ¿Alguna vez algún cliente o miembro del equipo no ha estado satisfecho con su trabajo? ¿Puedes explicar qué sucedió? Pregunta número 10. ¿Cómo se asegura de que un sitio web o aplicación web se vea bien en distintos dispositivos móviles y de escritorio? Pregunta número 11. ¿Qué es voy a ponerle aquí un floating en CSS o en pocas palabras sería float CSS y cómo se utiliza? ¿Puedes explicar qué es un diseño centrado en el usuario y sus beneficios? Pregunta número 13. ¿Cómo se asegura de que los clientes o colegas no técnicos entiendan su proceso de desarrollo del frontend? ¿Cuál es el proyecto de desarrollo frontend más difícil en el cual has trabajado y qué sucedió? ¿Cuál crees que es el papel de un desarrollador frontend en el equipo? Entonces, estas son 15 preguntas, nuevamente las estoy tomando de la página de ca.indeed.com. Vamos ahora con las respuestas, pero no están en el mismo orden. Vamos a comenzar con la primera pregunta que tenemos aquí, que dice, ¿cuál es el proyecto de desarrollo frontend más difícil en el cual has trabajado y qué sucedió? Usualmente, el objetivo de esta pregunta puede ser para evaluar la experiencia y la capacidad del candidato para superar desafíos de desarrollo comunes. ¿Qué buscar en una respuesta más o menos así? Pues principalmente la experiencia en un rol o en el rol tuyo de desarrollador de frontend. ¿Cuáles son las fuertes habilidades para resolver problemas? Puede ser que tengas fuertes habilidades para resolver problemas o que sea un poco más difícil la resolución de los mismos. Habilidad para resolver conflictos de manera independiente, esos 3 puntos son los principales que se están buscando. Un ejemplo de respuesta sería: el proyecto de desarrollo de interfaz de usuario más difícil en el que trabajé fue crear un sitio web centrado en una versión preliminar del juego de un cliente. Quería usar el sitio web como una forma de anunciar su nueva aplicación y quería incluir una versión pequeña jugable de su juego. Mi equipo creó el código del juego, pero ingresarlo y asegurarse de que funcionara bien y que se viera bien fue todo un desafío en diferentes pantallas. Pero nunca antes yo había trabajado en la parte de juegos. Pregunta, vamos con otra. ¿Cómo se asegura de que los sitios web que diseña promuevan la accesibilidad y la facilidad de uso? El objetivo de esta pregunta es evaluar la experiencia y el conocimiento del candidato en la creación de sitios web accesibles y de fácil uso o de acceso para usarlo.
¿Qué se busca usualmente en una respuesta de este tipo? Pues la capacidad para crear sitios web fáciles de usar y accesibles, maneras específicas en las cuales el candidato puede promover la accesibilidad y experiencia en el rol, obviamente, de la participación del desarrollador en el área del frontend cuando se trata de accesibilidad. Y entiéndase accesibilidad, crear sitios web en los cuales personas, ya sea que tengan algún impedimento, ya sea para leer, escuchar o interactuar con el sitio. Entonces, ¿cómo promueve o cómo nosotros como desarrolladores de frontend ayudamos a mitigar a que esa persona pueda utilizar nuestra aplicación como si no tuviera ninguna otra limitante o como si fuera cualquier otra persona que está usando nuestro sitio web o nuestra aplicación? Lo cual es muy importante, especialmente si es una aplicación de bancos, es una aplicación en la cual se requiere hacer algún tipo de interacción, ya sea económica o brindar algún servicio. Eso es indispensable, porque recordemos que cada una de las personas puede tener o necesitar alguna experiencia en particular o una ayuda en particular para lograr realizar la transacción exitosa. Un ejemplo de respuesta sería: la creación de sitios web que sean fáciles de uso y accesibles es extremadamente importante para mí, ya que quiero que todos puedan disfrutar mi trabajo. Si el cliente está de acuerdo, agregué textos alternativos en las imágenes para que los lectores de pantalla puedan describir la imagen para personas que tienen algún tipo de necesidad visual o un tipo de impedimento visual. Del mismo modo, creé sitios web que permitan a los usuarios ampliar y minimizar la fuente para que sea más fácil de leer. Pruebo mis aplicaciones web en varios navegadores y dispositivos para verificar que todos funcionen de la manera como yo estoy esperando. Pregunta: ¿con qué lenguajes de programación o codificación tienes experiencia? El objetivo de esta pregunta es evaluar el conocimiento técnico del candidato en diferentes lenguajes de programación. ¿Qué buscaré en una respuesta más o menos así? Pues la experiencia de trabajo en diferentes lenguajes de programación, la capacidad de usar el lenguaje de programación el cual la persona prefiera, conocimientos de varios lenguajes de codificación. Un ejemplo de respuesta que nos ofrece la gente de Indeed.com es: en mi puesto anterior usaba HTML, JavaScript, CoffeeScript, CSS, SQL y PHP. Prefiero CoffeeScript a JavaScript, así que ahí es donde reside mi mayor parte de la experiencia o mi mayor fuerte. Sin embargo, también soy experto en HTML y CSS. Me complace aprender cualquier otro tipo de lenguaje de codificación que se prefiera o desarrollar aún más mis habilidades o conocimientos actuales. Esa respuesta en teoría está bien. Honestamente, a estas alturas CoffeeScript pues se usa mucho menos, pero en estas alturas nosotros lo que queremos hablar o queremos expresar es que estamos dispuestos a aprender tecnologías nuevas. Y lo principal en cualquier entrevista de trabajo es la honestidad contigo mismo y la honestidad contra la persona que te está entrevistando. Porque eventualmente, si tú exageras o mientes, eventualmente eso va a darse a relucir, ya sea en preguntas futuras o cuando tengas algún puesto porque usualmente ellos te van a ofrecer un periodo de pruebas y ahí es donde se va a ver, pues. Entonces, usualmente, si uno miente o exagera, va a terminar cayendo posiblemente en no continuar en la empresa o perder el trabajo o cualquier otra razón. Es importante ser honesto con cada uno de nosotros, con nosotros y con el entrevistador. Pregunta: ¿cuál crees que es el papel del desarrollador de frontend en el equipo? El objetivo de esta pregunta es evaluar la comprensión del candidato, del rol y la capacidad para trabajar en equipo. ¿Qué busca en una respuesta más o menos de este tipo? Pues el entendimiento del rol y cuál es su trabajo que va a desempeñar basado en el rol, la voluntad de trabajar en equipo y el fuerte conocimiento de lo que son los estándares de la industria o en general de la industria. Un ejemplo de respuesta sería: los desarrolladores de frontend trabajan en una estrecha colaboración con los desarrolladores del backend para crear un sitio web cohesivo y visualmente atractivo. Se aseguran de que el sitio web se vea bien, pero también funcione correctamente utilizando el código de su equipo. Los desarrolladores de frontend deben de tener una comprensión profunda de lenguajes de programación y diseño, aspectos para crear un sitio web esté bien equilibrado. Vámonos a la siguiente pregunta: ¿cómo se mantiene actualizado con tendencias y técnicas de la industria? El objetivo de esta pregunta es determinar si el candidato tiene conocimiento actual de la industria y usualmente se busca en una pregunta como estas los siguientes aspectos: comprensión de las noticias y tendencias actuales de la industria, pasión por su trabajo y voluntad de actualizar sus conocimientos constantemente. Un ejemplo de respuesta sería: me mantengo actualizado con las tendencias, noticias y técnicas de la industria, leyendo revistas de la industria,
Algunas de mis revistas de diseño web favoritas son Creative Blog o Smashing Magazine. También disfruto de las revistas de desarrollo web como Nope Magazine y Sprite Studios. Disculpe si lo leí mal. Leí un artículo o dos más o menos en mi día cuando estoy en mi desayuno. Me gusta seguir generadores de contenido de desarrollo web, personas que están más pendientes que yo debido a que siempre estoy en constante desarrollo. Entonces me gusta aprovechar mi tiempo libre para estar escuchando personas o influencers que tienen alto conocimiento de los estándares de la industria y están más actualizados que yo. Ok. Pregunta. ¿Qué tipo de proyecto de desarrollo frontend prefieres y por qué? El objetivo de esta pregunta es evaluar las preferencias personales del candidato para determinar si se ajustan a sus necesidades, a las necesidades de la empresa. Usualmente, ¿qué se busca en una pregunta como esta? Pues la pasión por su trabajo, experiencia en un puesto similar y capaz de adaptarse a diferentes tipos de proyectos. Un ejemplo de respuesta sería: mi tipo favorito de proyecto de desarrollo de frontend es el desarrollo de sitios web para organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro ya hacen tanto para ayudar a nuestra comunidad que disfruto poder ayudarlas a ellas. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades tienes que te hacen un buen desarrollador de frontend? El objetivo de esta pregunta es evaluar la comprensión del candidato en el puesto o del puesto y las habilidades que posee. ¿Qué se busca usualmente en este tipo de respuesta o en este tipo de pregunta? Se busca la posición de las habilidades que está buscando el candidato, la comprensión profunda de su rol, la confianza de sus capacidades y, en general, lo que la persona siente o su percepción de sí mismo. Un ejemplo de este tipo un ejemplo de respuesta, dado que nos ofrece la página de sea.indeed.com, es: mi mayor habilidad como desarrollador de frontend es mi profundo conocimiento de los lenguajes de codificación que utilizo. Soy un experto en JavaScript, CSS, HTML después de tantos años de educación. Conocer los tres lenguajes de codificación o estos tres lenguajes de codificación me ayuda a adaptarme a diferentes entornos de trabajo y satisfacer las necesidades de diferentes clientes. También me ayuda a crear el mejor sitio web posible. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se asegura de que el código sea fácil de entender para otros desarrolladores? El objetivo de esta pregunta es evaluar las habilidades y la calidad y capacidad del candidato para trabajar en equipo. ¿Qué se busca en una respuesta o qué se busca o qué se persigue con una pregunta de este tipo y qué se busca en la respuesta del candidato? Pues obviamente la voluntad de trabajar en equipo, la comprensión de su papel y la capacidad para crear código limpio y fácil de entender. Un ejemplo de cómo poder responder esta pregunta sería: hago todo mi código lo más simple y organizado posible para que sea fácil de seguir para mis colegas. También utilizo los comentarios en el código donde sea necesario para que así sea fácil cambiarlo. Evito el anidamiento profundo o el nested o las anidaciones. La verdad es que la traducción aquí no me queda muy bien, pero bueno. Cuando sea posible. Agrupo mi código para limpiar y limitar cada línea de la longitud y evito la desorganización. También tengo una hoja de estilo de cada proyecto para que mi equipo la siga. Me aseguro de poder seguir los principios Solid y Clean Code al pie de la letra o hasta donde sea posible, dependiendo del proyecto. Y eso hace que leer mi código sea mucho más fácil. Vamos con la siguiente pregunta, que son los meta tags o metaetiquetas. El objetivo de esta pregunta es poner a prueba los conocimientos técnicos del candidato, aunque honestamente esta pregunta no pone a prueba absolutamente, no mucho. Pero bueno, ¿qué es lo que se busca con esta respuesta? Se busca la comprensión, obviamente, de un tema específico que puede ser que sea muy importante para la empresa, que serían en este caso los meta tags, confianza en sus conocimientos y conocimiento profundo de la industria. Aunque nuevamente esto siento que es una pregunta bastante general, pero nuevamente puede ser que tengan preguntas generales que sean específicas a lo que necesita la empresa. Vamos a ver un ejemplo que nos ofrece la página de Indeed.com. Las meta tags dentro de un documento HTML brindan información sobre la página web. Las etiquetas meta no aparecen en los sitios web, pero en los motores de búsqueda y en los navegadores que los utilizan para ayudar a las personas a encontrar su sitio web o navegar por la página web. Las meta tags generalmente consisten en datos sobre el título del documento, autor, descripción, palabras clave o juego de caracteres. Punto. Y me gusta que la respuesta es un poco más corta y al grano. Usualmente eso es lo que los entrevistadores van a buscar, que uno dé respuestas en concreto. ¿Cómo limitas los errores en tu trabajo? Esta es la siguiente pregunta.
El objetivo de esta pregunta es evaluar la capacidad del candidato para reducir y eliminar los errores en su trabajo, porque sabemos de que obviamente todo el mundo comete errores, X o Y razón, es parte de lo que sucede a la hora de desarrollar. Nadie desarrolla un código sin tocar backspace, eso es toda una verdad. En fin, ¿qué se busca con esta respuesta? La experiencia en desarrollos previos de frontend, proceso establecido para limpiar errores, capacidad para producir un trabajo sin errores. Un ejemplo de respuesta sería: para limitar los errores en mi trabajo, verifico 2 o 3 veces todo el código para asegurarme de que esté limpio y funcional. También pruebo mi código iniciando el sitio web en diferentes navegadores y plataformas para asegurarme de que no haya errores funcionales. Pero eso también esto también me permite comprobar si me disgusta alguno de los aspectos de diseño también. Honestamente, esta respuesta yo no la considero que sea es parcialmente acertada, diría yo. Yo estaría enfocado en decir algo más, que obviamente sí, está bien probar todo en la parte de diferentes navegadores web, especialmente porque eso es lo que se está buscando, pero también podrías asegurar o añadir comentarios diciendo: tengo amplia experiencia en lo que es unit test y end-to-end testing para asegurarme de que un desarrollo automático también para la verificación de mis errores o para evitar o para mitigar la cantidad de errores que yo pueda hacer en el código que voy a liberar a producción. Vamos con la siguiente pregunta. Dice: ¿alguna vez un cliente o miembro del equipo no ha estado satisfecho con tu trabajo y puedes explicar qué sucedió? El objetivo de esta pregunta es evaluar la capacidad del candidato para manejar el conflicto profesionalmente mientras se mantienen las relaciones, obviamente, laborales. Principalmente lo que se busca con una respuesta así es la habilidad de resolver conflictos, fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, experiencia de trabajo con clientes y miembros del equipo. Antes de mencionar la respuesta que ofrece la gente de Indeed.com, es claro o es algo importante ver que cuando ustedes están buscando un trabajo, a pesar de que yo sé que más de uno de nosotros, y yo me incluyo, preferimos trabajar de manera individual. Es decir, yo quiero hacer mi trabajo, déjenme hacerlo, yo soy bueno en lo que hago, y tener la menor cantidad de interacciones con otros desarrolladores o la menor cantidad de código extra que otro desarrollador va a meter en mi proyecto. Yo sé, yo comprendo ese punto de vista. También comprendo el punto de vista de los desarrolladores que están de acuerdo a trabajar en un proyecto colaborativo. Usualmente en una empresa, si ustedes están aplicando para una empresa, no van a estar solos. Entonces ahí es importante que ustedes tengan por lo menos las capacidades mínimas necesarias para poder comunicarse y no sentirse ofendidos cuando alguna persona les va a criticar lo que ustedes escribieron. Un ejemplo de respuesta, ahora sí vamos a leer la respuesta que nos ofrece la gente de Indeed. Dice: un colega no estaba contento con la fuente que utilicé en mis sitios web, por lo que coincidía o obstruía ciertas notas del cliente o chocaba con las notas del cliente que nos estaba ofreciendo. Me perdí la nota sobre el tipo de fuente que el cliente quería y lo cambié de inmediato. Me alegré de que mi colega detectara los errores antes de que nosotros enviáramos a producción el sitio web del cliente, y ahora reviso 2 o 3 veces todas las notas que los clientes nos dejan antes de realizar algún tipo de deployment en staging o a producción. Ok, bueno, esto no me gusta mucho esta respuesta. Usualmente yo diría algo, vamos a hacer, si puedo explicar esto un poco más. Usualmente diría, noten que son 2 preguntas. ¿Alguna vez un cliente o un miembro del equipo no ha estado satisfecho con tu trabajo? Puede ser que ustedes decidan hacer un split o separarlo en 2 partes. Sí, he tenido clientes en los cuales no han estado satisfechos con mi trabajo, pero nuevamente estamos conscientes de que el cliente es una persona que sabe o tiene un conocimiento amplio sobre lo que él necesita y desea, y nosotros estamos de acuerdo en, siempre y cuando esté dentro de las condiciones y puntos del contrato, realizar los cambios necesarios pertinentes. También he tenido conflictos en desarrollo o con otros miembros del equipo de trabajo, pero lo importante es que tratamos de buscar o trato de motivar. Si yo tengo una fuerte inclinación a mi método o mi solución, y otro desarrollador o otro miembro del equipo tiene otro punto de vista totalmente diferente, que también es perfectamente válido y ambos son viables, trataríamos de buscar un punto en medio en el cual ambos desarrolladores tengamos un punto en común en el cual podamos decir y estar de acuerdo en esa característica a desarrollar. Algo por ahí sería, tendría que pensarlo un poco más, pero eso sería una buena idea, lo que se me acaba de ocurrir en el momento. Pregunta: ¿cómo se asegura de que los sitios web o una aplicación web se vea bien en diferentes dispositivos móviles y de escritorio?
El objetivo de esta pregunta obviamente es evaluar la experiencia del candidato en la creación de sitios web para diferentes dispositivos móviles y de escritorio, ya que sabemos de que hay cientos de miles de dispositivos y pantallas y diferentes resoluciones, y etcétera. Lo que se busca en una respuesta del candidato es la experiencia en adaptación de sitios web para dispositivos móviles y de escritorio, conocimiento profundo de las de la diferencia entre diferentes plataformas, capacidad para crear sitios web móviles y de escritorio funcional con buen diseño. Ejemplo. Empiezo diseñando la versión móvil del sitio web, ya que es así como la mayoría de la gente accede a Internet hoy en día, a través de un teléfono o una tableta. Los sitios web móviles también tienden a ser más fáciles de diseñar, ya que hay menos espacio para llenar. Luego reutilizo los aspectos de diseño o de codificación que pueda para crear el sitio web de escritorio y me concentro en las diferentes interacciones de los usuarios entre las dos plataformas, ya que los aspectos como los menús desplegables o formularios en la línea serán diferentes para escritorio móvil y obviamente también para la versión de escritorio. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es CSS Float y cómo lo podemos utilizar? Lo que se busca en este tipo de respuesta sería la comprensión profunda sobre obviamente lo que es esta propiedad de CSS. Se comprende o se busca saber qué son los CSS flotantes y obviamente confianza a la hora de explicar un tema que posiblemente sea algo incómodo para más de una persona. Vamos ahora con la respuesta que nos deja la gente de Indeed. Ingresar un CSS float en el código le dice al navegador web que coloque o cómo colocar un elemento específicamente en la pantalla, por ejemplo una imagen o un texto, en el lado derecho o lado izquierdo del contenedor. Esto le permite que otro texto o elementos lo envuelvan. Esto puede ser un diseño por elección, por ejemplo, cuando se busca que un cliente dice que quiere incluir una imagen del lado izquierdo y que la página web o texto fluya a su alrededor. También puede ser funcional, ya que puede usar CSS flotantes en páginas web que cambien de tamaño dinámicamente según la resolución de usuario. Pregunta. ¿Puede explicar qué es el diseño centrado en el usuario y sus beneficios? El objetivo de esta pregunta es evaluar el conocimiento técnico del candidato. ¿Qué se busca en la respuesta? Pues básicamente la comprensión del diseño centrado en el usuario, que puede ser una cualidad o una necesidad propiamente del desarrollador que va a tomar el puesto. Capacidad para nombrar los beneficios del diseño centrado del usuario y voluntad de implementar el diseño centrado en el usuario en su trabajo. Lo cual nuevamente puede ser aspectos, o pueden que más de uno diga, bueno, pero estas preguntas no son tan técnicas o no son preguntas como las que yo estaba esperando recibir, pero nuevamente recordemos de que la mayor parte de las preguntas que se hace o en este tipo de entrevistas deberían de ser porque la empresa tiene una necesidad que tiene que satisfacer o tiene algún requisito por el cual obviamente está colocando este puesto laboral en el mercado. Ok, vamos con la respuesta. El diseño centrado en el usuario es un proceso que utilizan los desarrolladores web para centrarse en las necesidades, los requisitos y la base del cliente y la base de clientes del cliente. A través de cada aspecto del proceso de diseño, el desarrollador de frontend se centrará en lo que necesita el usuario de su sitio web. El usuario, el diseño, en este caso el diseño centrado requiere mucha inversión para poder funcionar. Pero es muy beneficioso. A menudo crea un sitio web más exitoso con más tráfico orgánico a medida que el desarrollador lo hace pensando pensando en el usuario final. Siguiente pregunta. ¿Cómo se asegura de que los clientes o colegas no técnicos entiendan el proceso de desarrollo del frontend? El objetivo de esta pregunta es evaluar las habilidades de comunicación del candidato y su capacidad para explicar términos de la industria a personas no involucradas en ese mundo. Lo que se busca en una respuesta de este tipo, lo que se va a buscar en la respuesta es la experiencia trabajando con clientes específicamente. Fuerte comunicación y habilidades interpersonales, habilidad para adaptarse o para adaptar su lenguaje y conocimiento para diferentes audiencias. Un ejemplo de respuesta sería: cuando explico mi proceso de desarrollo a clientes o colegas no técnicos, utilizo un lenguaje sencillo. Eso significa que dejo de lado todos los términos y acrónimos de la industria para evitar confusiones. También tengo un portafolio visual con proyectos anteriores para mostrar al cliente si no entienden cierto aspecto de desarrollo. Tener una imagen para mostrar generalmente ayuda a las personas a comprender mejor el proceso. También estoy disponible para responder preguntas, ya sea por correo electrónico, por teléfono o por cualquier otro medio de difusión.
para que ellos puedan evitar tipos X de confusiones que ellos puedan tener. Y soy bien accesible en cuanto a mi horario. Ok, honestamente la pregunta, lo único que no me gusta es flexible el horario. Obviamente no vamos a trabajar a medianoche para requisitos, pero en general lo que yo añadiría aquí es siempre trato de dejar de lado los términos y acrónimos y dar ejemplos relacionados con la vida cotidiana. Y esto, haciendo un pequeño paréntesis, esto es algo que yo también trato de hacer mucho a la hora de explicar algo. Trato de ir a lo más básico y tratar de llegar a algo en lo cual nosotros como seres humanos tengamos alguna experiencia en la vida. Y también la parte visual, cuando se tiene que explicar algo que realmente va a ser algo imposible de explicar sin tecnicismos, tener imágenes visuales. Hoy en día todo el mundo anda en un celular, perfectamente puedes tener alguna imagen ahí o una tableta, en el mejor de los casos, pero por lo menos tener una imagen visual para ayudarle a la persona a comprender exactamente lo que quiere decir, eso ayuda muchísimo. Y bueno, llegamos al final de estas 15 preguntas. Honestamente siento que ciertas respuestas de aquí pueden mejorar, pero la verdad es que la idea es que nosotros nos preparemos con cada una de las posibles preguntas. Obviamente puede que al final del día se te realice una de estas preguntas o dos, tal vez no las 15, pero posiblemente tengas alguna de estas. Pero recuerden que cuando ustedes están buscando algún trabajo o alguna experiencia laboral, mi realmente consejo sería, sean ustedes mismos, confíen en lo que ustedes conocen y recuerden no exagerar, no mientan, porque eventualmente todo eso sale a la luz. Puede que después les hagan una misma pregunta que los deje a relucir de que ustedes no dijeron la verdad. Y es mejor pecar de decir, ok, la verdad es que no estoy familiarizado con el concepto, pero definitivamente es algo que puedo aprender y la verdad es que yo estoy ansioso de seguir expandiendo mis conocimientos técnicos. Eso sería una mejor respuesta en el caso de que ustedes les haga una consulta en la cual ustedes no saben. En fin, pero nuevamente otro consejo que les daría cuando ustedes estén en una de estos tipos de entrevistas laborales es que piensen detenidamente, tómense unos 10 segundos, analícenla. Ustedes no tienen que dar la respuesta instantáneamente. Obviamente van a querer no esperar un minuto para su respuesta, pero tómense su momento, respiren, piensen en palabras clave que ustedes saben que tienen que decir, palabras que les van a servir en la respuesta. Y nuevamente traten de hacer la respuesta breve y en concreto. Eso sería todo por este episodio de Detalles. Espero que les haya gustado. Mucha suerte y muchos éxitos en todo lo que ustedes hagan el día de hoy. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.